están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante en este contexto, la diabetes, cómo prevenirla, cómo tratarla. Para ello tengo el honor de presentarles al doctor José Rodríguez, quien es diabetólogo y nutriólogo. Cuenta con esta especialidad también que está enfatizada en mujeres embarazadas. La realizó en el Hospital Carlos Durán de Buenos Aires, Argentina. El doctor, les comparto que nos acompaña desde República Dominicana. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta edición. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar tanto con ustedes como el público que los ve y los escucha. Y estamos a su disposición para poder llevarle información sobre la diabetes, la que es realmente la pandemia que se ha mantenido y está en cada uno de nosotros. Sin duda, doctor, conocemos muchos casos acá en Nicaragua de personas con esta enfermedad. Me gustaría que nos pueda compartir. La diabetes en el mundo, doctor, ¿es una de las enfermedades más preocupantes? Sí, claro. Ahora mismo la diabetes, como les decía, es realmente una pandemia. Estamos hablando de que a nivel mundial existen aproximadamente unos casi 500 millones de personas con diabetes diagnosticadas. Hago énfasis en la palabra diagnosticadas porque uno de cada dos personas que tiene diabetes no sabe que la tiene. Por lo tanto, los números de personas con diabetes pudieran ser mayores. Entonces se hace menester que cada uno de nosotros nos enfoquemos en conocer cuáles serían esos factores de riesgo que me predisponen a yo padecer la enfermedad, a saber si ya la tengo o si no la tengo, qué debo hacer para evitar llegar a ser una persona con la condición de diabetes. Doctor, precisamente, bueno, me gustaría que igual podamos hablar sobre esos factores de riesgo, porque también hemos visto casos en niños, realmente una preocupación para todos los padres. Sí, correcto. Años atrás, diríamos 10, 15 años atrás, se hablaba de dos tipos de diabetes, la tipo 1, que era la que era, diríamos, exclusiva de niños, porque es de cuando el páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina en nuestro cuerpo, deja de producir insulina y entonces ahí inicia esta enfermedad y hay que utilizar insulina desde el momento del diagnóstico. Luego venía la tipo 2, que era cuando les decía que hace muchos años atrás era, diríamos, exclusiva de los adultos, y así muchos les decían. Hoy en día, con esta también epidemia de sobrepeso u obesidad, estamos viendo muchos niños y adolescentes que se le está diagnosticando con la diabetes tipo 2. Y es aquella cuando el cuerpo todavía produce suficiente insulina, pero no es la cantidad ni en la calidad adecuada para poder mantener un nivel en equilibrio de nuestros niveles de azúcar. Y entonces, debido a esto, podemos empezar nuestros tratamientos con diferentes abordajes, como son cambios en el estilo de vida, alimentación saludable o farmacoterapia. Entonces, hoy en día tenemos que poner mucha atención a lo que es nuestra alimentación y a lo que es nuestra actividad física. Debemos de ser un poco más proactivos para poder ir dejando de lado el sedentarismo, o sea, las horas que pasamos frente a una pantalla de televisión o frente a una computadora o frente a cualquier dispositivo electrónico que pueda consumirnos 4 o 5 horas de no actividad física. Eso está aumentando las cifras de sobrepeso u obesidad y por tanto la probabilidad es de que desarrollemos diabetes. Doctor, aparte de esto que está mencionando que tiene que ver con el estilo de vida y el ejercicio constante, también yo creo que algo que nos sucede es que no tenemos esa cultura de una revisión médica de manera periódica. Lo hacemos hasta que ya sentimos malestares y quizás la enfermedad está avanzada. Mire, excelente pregunta, porque realmente es cierto, nosotros no tenemos la costumbre de hacer una consulta de salud, sino que esperamos a tener algún tipo de dolencia, algún dolor, alguna molestia para acudir al médico. Y déjenme comentarles, la diabetes en su mayoría no da síntomas, eso hay que tenerlo muy pendiente. Cuando usted ve estos síntomas famosos de la diabetes, como son el cansancio,
que está orinando mucho, que tiene mucha sed, que bebe mucha agua. Esos son síntomas cuando ya la persona muy probablemente tiene varios años con niveles de azúcar elevados, ya en condiciones de diabetes y no se ha dado cuenta. Entonces la diabetes no da síntomas. Y nosotros tenemos que hacer hincapié en hacer esa consulta de salud, sobre todo cuando tenemos factores de riesgo que se los voy a mencionar. Por ejemplo, si usted es una persona que está en sobrepeso u obesidad, si usted es una persona que tiene familiares de primer grado, o sea, papá, mamá, abuelos, que tienen o tuvieron diabetes, si usted es una mujer que al momento de dar a luz tuvo un bebé que pesó 8 libras o más, pues solo por mencionarle estos factores de riesgo, si usted dijo que sí a una de esos factores de riesgo, dice sí, yo encajo en uno de estos, ya usted es candidato a hacerse una consulta de salud, una consulta preventiva, para investigar cómo está su metabolismo, cómo está sus niveles de azúcar, si está en prediabetes o si está en diabetes, para entonces poder iniciar el tratamiento, cambios y que se puedan disminuir las probabilidades de las complicaciones crónicas de la diabetes. Sin duda, doctor, y mencionó algo importante, el riesgo, ¿no? De mujeres embarazadas, mujeres que quizás han presentado síntomas o ya tienen el diagnóstico de la diabetes, pero lo vamos a conversar, doctor, ¿le parece luego de la pausa comercial? Perfecto. Gracias, doctor. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos conversando con el doctor José Rodríguez, quien es diabetólogo y nutriólogo, sobre atención al paciente diabético. Doctor, gracias por acompañarnos. Antes de la pausa comercial, igual nos referíamos, ¿no?, a las mujeres embarazadas. Hay que cuidarnos muchísimo, doctor. ¿Cuáles son realmente esas recomendaciones que se les manda a mujeres embarazadas en esos 9 meses, doctor, que realmente no solamente es cuidar, ¿no?, de la salud de uno, sino del bebé? Lo importante en toda mujer, que primero vamos a comenzar en edad fértil, primero vamos a comenzar en aquellas que desean embarazarse. Si usted es una mujer que desea embarazarse, primero debe hacerse una revisión. ¿Estoy yo en sobrepeso u obesidad? ¿Tengo familiares con diabetes? Bueno, luego de uno revisar y responder estas preguntas, entonces poder iniciar lo que sería el curso para poder lograr un embarazo satisfactorio. ¿Por qué hacemos estas preguntas? Porque primero, lo ideal es que se llegue al momento de la concepción, cuando se produce el embarazo, en un estado óptimo y equilibrado dentro del organismo. Esto nos va a permitir que se desarrolle normalmente este embarazo, que el producto crezca y que ese bebé nazca saludable y que durante el embarazo pues usted no tenga ningún tipo de complicaciones. Si usted está en sobrepeso u obesidad, lo ideal es que baje de peso, porque la obesidad va a permitir, además de otras complicaciones, la probabilidad de que desarrolle durante el embarazo lo que se llama diabetes gestacional. Pero si usted también tiene padres que fueron o son diabéticos, pues lo ideal es que investigue cómo es, si usted tiene o no tiene la condición, porque si no, durante el embarazo también se le puede desarrollar la diabetes gestacional o descubrírsele una diabetes. Hacemos hincapié en la reducción de peso antes del embarazo, porque durante el embarazo no se debe bajar de peso. Hay unos ciertos parámetros que toda mujer debe de cumplir para subir de la cantidad de libras necesarias durante el embarazo, que va a permitir un desarrollo armónico de ese producto y además posterior al desembarazo que pueda tener una buena lactancia para que el bebé pues entonces vaya creciendo con todo su sistema inmune fortalecido y de manera adecuada. Por lo tanto, lo ideal es que antes de embarazarse esa mujer llegue en buenas condiciones. Si ya usted tiene la condición de diabetes y también desea embarazarse, pues lo principal es tener un buen control metabólico, o sea, que sus niveles de glucosa, por lo menos 6 meses antes del embarazo, estén en valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, diríamos que en ayunas esa persona debe tener por lo menos los niveles de azúcar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. O
la hemoglobina glucosilada, que es una prueba que nos permite ver hacia atrás en el pasado cómo estuvo su control de su azúcar y nos permite ver los últimos 3 meses cómo estaba. Si está 7% o menos, pues está óptimo para ese embarazo. Si está por encima del 7%, lo ideal es que posponga un poco el momento de embarazarse y que acuda a su especialista de manera que pueda tener un buen control metabólico al momento de la concepción. Doctor, la alimentación también en esta etapa es muy importante. ¿Qué se recomienda, doctor? Porque sabemos que a las mujeres nos dan antojos, ¿no? Y a lo mejor tenemos ganas de comer alimentos que contengan bastante cantidad de azúcar. ¿Hay que siempre tener ese acompañamiento de un especialista en nutrición? Correcto, lo ideal es tener siempre a un nutriólogo que esté acompañándolo durante todo previo y durante todo el embarazo, de manera que, como les decía, pueda aumentar la cantidad de libras necesarias para que ese embarazo se desarrolle satisfactoriamente. Estos antojos que realmente, si es una persona que no está en sobrepeso u obesidad, pues debe también bueno, son antojos, uno no tiene la forma de decir yo los voy a controlar, pero debe de buscar la forma de tener antojos saludables y de ir cambiando esa visión de que, bueno, lo ideal es que yo me antoje de algo muy cargado de carbohidratos o de una comida muy cargada de carbohidratos y grasas, sino que, bueno, se vaya produciendo un cambio. Por eso es bueno que se haga la consulta antes de embarazarse, para que en caso de, pues entonces podamos ir tomando, no sé, algunas frutas en cantidades adecuadas, y la alimentación sobre todo debe de ser balanceada. ¿Cómo es una alimentación balanceada? Si figuramos lo que es el plato de nuestras comidas, deberíamos dividirlo en 3 porciones. El 50% del plato sería ensalada y el otro 50%, o sea, vegetales me refiero, y el otro 50% lo dividiríamos en 2 puntos. 25% para las proteínas, que serían carnes o pescados, y el otro 25% irían los carbohidratos, y ahí irían pues lo que sería arroz o trigo o quinoa, o si así se utilizan harinas de maíz. Bueno, eso es los carbohidratos, pastas también, de manera que nosotros podamos hacer un balance en lo que son los alimentos que vamos a ingerir. Perfecto, doctor. Y viene otro tema importante que tiene que ver con el trabajo de labor y parto, doctor. Realmente esta es una condición que tenemos que estar todos informados y estar alerta, ¿no?, a los síntomas que podamos presentar, los signos, ¿no?, en nuestro cuerpo o nuestra salud. ¿Se complica un poco el parto, doctor, con una paciente diabética? Realmente, y qué bueno que hace esa pregunta, porque a veces hay la creencia de que diabetes es sinónimo de cesárea, y no es así. Si es una paciente que ha sido eh, controlada adecuadamente desde antes del embarazo o durante todo su embarazo y mantuvo niveles de glucemia o de glucosa en sangre en valores normales, esa paciente, si no tiene ninguna otra condición médica o física añadida, puede desembarazarse normalmente por vía vaginal, que es el parto normal. La cesárea se deja, por ejemplo, para condiciones donde ya hay algún tipo de complicaciones. O sea, lo ideal es que esa paciente se evalúe antes de embarazarse y mantenga su control durante todo el embarazo, para que pueda tener un desembarazo también de manera adecuada. O sea que con un buen control metabólico puede tener su parto natural. Excelente, doctor. Me gustó muchísimo esta aclaración. Doctor, vamos a hacer nuevamente una breve pausa comercial. Al volver, me gustaría que conversemos un poco sobre la diabetes en este contexto de pandemia, todas las recomendaciones que necesitamos conocer. Volvemos con mucho más después de este corte comercial.
Gracias por seguir con nosotros. En esta edición seguimos conversando con el doctor José Rodríguez, quien es diabetólogo y nutriólogo desde República Dominicana. Doctor, otro aspecto que realmente yo creo que no solo ha sucedido en Nicaragua, sino en el mundo, tiene que ver con este contexto de pandemia. Todos estamos alertas a los síntomas de la COVID-19 y los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes están aún más preocupados. En este caso, doctor, surgen muchas preguntas y creo que también nos hemos cuestionado al respecto. Por ejemplo, sobre el tratamiento, cuando una persona presenta estos síntomas de la diabetes, ¿puede continuar con su tratamiento y paralelo a esto tratarse los síntomas de la COVID-19? Excelente. Primero vamos a hacer una aclaración. Y es que también hubo mucha desinformación en cuanto a esto. Obviamente por tener una condición crónica, pues tiene algunos riesgos. Pero la diabetes no te hace más susceptible de infectarte por el virus de la COVID-19. Si eres una persona con la condición de diabetes y no estás controlado adecuadamente, o sea, tus niveles de azúcar están muy altos, entonces ¿esto qué va a provocar? Los niveles de azúcar elevados te disminuyen lo que es las reacciones de tu sistema inmunológico de defensa frente a cualquier enfermedad. Por lo tanto, si te infectas, tu probabilidad de infectarte va a ser igual que la de cualquier otra persona. Si te infectas, la probabilidad entonces va a ser de que el curso de la enfermedad pues sea de peor pronóstico, si no estás bien controlado. Si estás bien controlado, pues es muy probable que el curso de la enfermedad continúe igual. Y es muy importante eso que usted acaba de mencionar. Si en caso de que sea una persona con diabetes y presente la infección por la COVID-19, no debe suspender sus medicamentos para la diabetes, debe de continuarlo, porque el usted mantener un buen control metabólico va a permitir que el curso de la infección por la COVID sea de menos impacto, o sea, no le lleve a un internamiento o a una unidad de cuidados intensivos y quizás pudiera ser que lo pase como una infección, como lo que es una infección viral desde su casa. Entonces es muy importante no perder el seguimiento de su tratamiento y sobre todo tener en cuenta que si usted no es diabético, pero tiene los factores de riesgo que hablamos anteriormente, pues debe de investigar cómo está su control, cómo está, si lo es o si no lo es. Es muy importante también hablar sobre lo que son aquellos que tienen la condición de prediabetes, que no da síntomas y que los valores de azúcar en sangre, en ayunas, están en valores normales, pero cuando nosotros lo llevamos al laboratorio y le hacemos la prueba que se conoce como la curva de tolerancia oral a la glucosa, aquella donde le dan el famoso juguito que muchas personas no toleran, y vemos a las 2 horas de haber tomado el jugo que los niveles de azúcar están por encima de 140, ahí es el momento ideal para empezar a hacer una intervención. Una intervención como cambios en el estilo de vida, alimentación saludable, actividad física y dependiendo del caso, si amerita o no que se le agregue algún tipo de fármaco para ayudar a que los niveles de glucosa se mantengan estables y retrasar en el tiempo la probabilidad de que él desarrolle la diabetes. Recuerden que lo que hace daño no es ser diabético, sino tener los niveles de azúcar elevados por mucho tiempo. Me gustó muchísimo esto que acaba de mencionar, doctor, y lo mejor de esto es que podemos prevenir, doctor, así como se llama este espacio, prevenir está en tus manos. Doctor, sin duda hay que cuidarnos muchísimo en los hábitos no alimenticios y hay que hacer ejercicios de manera constante, tener ese tiempo, esa disciplina, esa disposición, ¿no? Y el amor no solamente a nosotros, sino a la familia, porque también de nosotros depende nuestra familia. Doctor, en este contexto de pandemia, me gustaría que nos pueda compartir algunas recomendaciones, no solamente a pacientes crónicos, a pacientes con diabetes, sino a la población nicaragüense. Sí, perfecto. Lo importante es el conocimiento. El conocimiento te da poder. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que buscar y conocer lo que es esta condición de diabetes o de prediabetes
conocerla y cómo prevenirla. Y para esto nosotros tenemos que hablar de que debemos de ir cambiando hábitos. Pero para también buscar ese conocimiento, pues nosotros tenemos herramientas a la mano. Por ejemplo, hay herramientas a nivel de Internet y hoy en día estamos utilizándolas más por el confinamiento, porque ya no salimos tanto, por el mismo contexto de la pandemia, donde nosotros podemos tener información. El caso es, por ejemplo, este www.prediabetes.la. Ahí puede entrar y encontrar todo tipo de información sobre lo que es la prediabetes y cómo prevenirla. Pero básicamente, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bien, cambios en nuestro estilo de vida. Alimentación saludable, como hablábamos, hacer un balance entre lo que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas para nosotros ingerir los alimentos que nos son necesarios. Segundo, debemos de hacer más actividad física. Bueno, me dicen, pero que por la pandemia ya yo no puedo salir al parque, no puedo caminar, correr en la calle, no puedo ir a un gimnasio porque están cerrados o porque tengo temor porque hay muchas otras personas. Bueno, desde su casa usted también puede hacer actividad física. Y ahí están herramientas como el YouTube. En el YouTube hay muchísimos instructores que usted simplemente escribe, por ejemplo, cardio para principiantes, y les va a tirar una serie de videos donde les dicen, si usted nunca ha hecho ningún tipo de actividad física, cómo comenzarlo y cómo hacerlo desde su casa. Si ya tiene algún tipo de nivel, pues entonces van avanzando y todo hacerlo desde la casa. O sea que no tenemos excusa para no hacer actividad física, para no controlar nuestro peso y para no prevenir la probabilidad de desarrollar diabetes, aún estando encerrado o aún no teniendo el tiempo para invertirlo fuera de la casa. Doctor, muchas gracias. Nos quedamos con sus recomendaciones. Siempre a la orden, estamos a su disposición en cualquier momento. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Realmente fue un gusto conversar con usted y agradecemos su tiempo que nos haya acompañado desde República Dominicana. Estábamos conversando con el doctor José Rodríguez, quien es diabetólogo y nutriólogo. De esta forma finalizamos. Será hasta la próxima edición.